Abran su Biblia a la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 9. Epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 9. Cuando encuentren el pasaje, déjenme saber diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo viene. Todas esas son frases que como cristianos usamos, que son frases que de alguna manera nos inspiran a pensar más en el Señor, ¿verdad? Entonces, ya que lo encontraron, vamos a orar una vez más y vamos a poner nuestro estudio en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este hermoso día que nos has regalado, Señor, un día más de vida, un día más en el que podemos disfrutar de tu hermosa creación, Señor, un día que podemos disfrutar, Padre Santo, como iglesia, del compañerismo, hermanos, todos los hermanos reunidos juntos. Un día, Señor, en el que podemos encontrarnos contigo también en la alabanza, en la adoración, en la oración. Y Padre Santo, un día en el que ahora podemos reunirnos para todos juntos estudiar tu palabra. Pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, que nos ilumines, Señor, a cada uno de nosotros para recibir lo que a través de tu palabra tienes para nosotros. Y que podamos con un corazón abierto y dispuesto, Señor, a recibir las palabras que están escritas en este libro que escudriñamos todos los días, pero especialmente los domingos en la mañana, Señor, y que podamos descubrir cosas que quizás no habíamos visto antes, que nos ayudarán a poder arraigarnos más en la fe que profesamos tener en ti. Bendice este tiempo entonces en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Estamos en el capítulo 9 de la epístola de Pablo a los Romanos. La mera verdad, cada vez que me siento a estudiar este capítulo y a ver lo que sigue, me dan ganas de decir, ok, vamos a leer el resto del capítulo, y luego vamos a leer el capítulo 10, y luego vamos a leer el capítulo 11, y luego ya vamos a reanudar el estudio a partir del capítulo 12. Porque todo lo que estamos viendo en estos capítulos que hemos estado viendo son cosas difíciles de interpretar, son cosas difíciles para mucha gente recibir, porque nos hablan no solamente de la misericordia de Dios, no solamente del amor de Dios hacia el pecador, pero nos habla de algo que creo yo que todavía como iglesia no hemos podido entender completamente. Se nos habla de la soberanía de Dios. Y aunque cantamos y hablamos y pedimos y oramos que Dios como Dios soberano haga su voluntad, la verdad de las cosas, si somos honestos, es que a veces la voluntad de Dios no nos gusta. Y más cuando no entendemos claramente lo que nos está tratando de decir. Y quisiéramos tener toda respuesta, toda pregunta en un instante y así tener una razón más para creer en el Señor. Pero recuerden, el caminar cristiano comienza, el caminar cristiano sigue y va a terminar por medio de la fe. Aún en nuestro último momento, si antes de partir de esta tierra vamos a tener que tener fe en que lo que el Señor nos ha dicho en su palabra es verdad, para poder partir con toda confianza de que cuando abramos los ojos de nuevo vamos a estar en su presencia. Es fácil decirlo ahorita, es fácil aceptarlo ahorita, pero estoy seguro que cuando estemos en ese momento, porque todos somos humanos, vamos a decir, Señor, un poquito más, un poquito más. Yo sé que voy al cielo, pero un poquito más, ¿verdad? Es la tensión que nos trae la fe verdadera en Cristo, porque por un lado podemos decir, yo creo en Él, pero por el otro lado tenemos que decir, yo le creo a Él. Entonces, cuando estudiamos pasajes como los que hemos estado viendo y vamos a ver ahora, a veces no se aclaran dudas que tenemos, pero si es así, ¿cómo puede ser verdad esto acá también? Pero si eso es así, ¿cómo puede ser que esto tenga sentido? Pastor, no lo entiendo. Les digo algo, pero no le dicen a nadie. A veces yo tampoco lo entiendo. Pero tengo que luchar con ello. Y la mayoría de las veces cuando lucho con ello, llego a la conclusión de que hay cosas demasiado sublimes para que cualquier ser humano las entienda. Y ahí es en donde entra la fe. Porque sin entenderlo completamente, lo creemos y nos sometemos a la voluntad, a la soberanía de Dios, a pesar de lo que pase.
Entonces, la semana pasada hablamos acerca de las personas que Dios eligió, ¿verdad? Con el propósito de que de ellos descendiera el Mesías, pero también hablamos acerca de las personas que Él rechazó. Porque algunos los eligió, pero otros los rechazó. Ahora, recuerden, no los rechazó como personas, no los rechazó como seres humanos, simplemente los rechazó como aquellos por medio de los cuales iba a venir el Mesías. Escogió a personas muy específicas. Escogió a Abraham y rechazó el resto del mundo, ¿no es cierto? Porque Él escogió a Abraham para que de él naciera un día el Mesías, pero rechazó el resto del mundo. El resto del mundo, ninguno de nosotros tomamos parte en la concepción, ni en el nacimiento, ni nada de eso de Cristo. Somos aparte de Él, por eso somos adoptados. Escogió a Isaac, el hijo de promesa, pero rechazó a Ismael. Pero no lo rechazó en el sentido de que no te quiero, lo bendijo, lo hizo una gran nación, etcétera, etcétera, pero tú no vas a ser de quien va a venir el Mesías. Escogió a Jacob, pero rechazó a Esaú. Entonces, se oye fuerte la palabra escogió y rechazó, pero eso fue lo que hizo. Pero el propósito para el cual fueron escogidos y el propósito por el cual fueron rechazados cambia, o debe cambiar nuestra manera de verlo. Porque no rechazó a ninguno como persona, ¿verdad? Entonces ahora llegamos vamos a volver un par de versículos para atrás en nuestro estudio de hoy, pero hoy vamos a ver en el capítulo 9, en el versículo 14, que Pablo dice, por todo lo que ya les mencioné, Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? Y luego contesta él, de ninguna manera. ¿Por qué iban a pensar algunas personas que Dios es injusto? Porque escogió a unos y rechazó a otros. Es injusto Dios, porque mi papá tenía un dicho, se los he dicho muchas veces, o todos hijos, todos centenados, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos decimos, pero si todos somos iguales delante de Dios, entonces ¿por qué no nos escoge a todos? Bueno, porque no puede hacer eso, porque Él va a escoger a aquellos que Él sabe que van a responder a su llamado y que van a someterse a su soberana voluntad. El que Él sabe que no va a responder a su llamado y que no se va a someter, entonces no tiene por qué escogerlo. Sí, pero eso no quiere decir que la persona que no fue escogida en ese sentido no tiene la habilidad para invocar la misericordia de Dios y poder recibir salvación también. Entonces Pablo pregunta, anticipando que alguien iba a decir que Dios es injusto por eso, entonces ¿qué diremos? Que Dios es injusto, y contesta él también, de ninguna manera. De ninguna manera. Dios, por ser Dios, es soberano. Y su soberanía le da el derecho de tomar estas decisiones, aunque al hombre se le haga injusto. ¿Sí? ¿Se fijan? Esos son dichos en los que debería haber un gran amén y no hay amén. ¿Se fijan? ¿Se fijan como que, ok, pastor, dígalo de nuevo para poder entender lo que se lo voy a decir de nuevo, ok, para que lo puedan entender. De ninguna manera Dios es injusto. Porque Dios, por ser Dios, es soberano, y su soberanía le da el derecho de tomar estas decisiones aunque al hombre se le haga injusto. ¿Ok? Digo, no nos tiene que gustar. Es más, no lo tenemos que aceptar. ¿Sí? Simplemente tenemos que saberlo. Y nosotros mismos, una vez que lo sabemos, luchar con ello. Orar para que el Señor nos revele cómo es que esto puede ser, ¿sí? Para poder llegar a estar en paz con la decisión que el Señor hace. Una de las conclusiones a las que llegamos en nuestros estudios pasados fue que Dios es justo, pero también es misericordioso para con todos los que lo invocan. ¿Ok? ¿Sí? En el Salmo 145 y el versículo 17 se nos dice aquí, tú, Señor, eres justo ¿en qué? En todo lo que haces, y todo lo haces con misericordia. Entonces, eso debe calmar un poco nuestra ansiedad en cuanto a la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque en su soberanía Él todo lo que hace es justo. Pero también en su soberanía todo lo que hace lo hace con misericordia.
Entonces, se fijan, pero ¿cómo puede ser justo si todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Que un Dios justo no debería de tener que castigar a todo pecador? Sí, pero su juicio lo da con misericordia. Y entonces a los que vienen a Él en la forma que Él ha prescrito en la palabra que tienen que venir, Él muestra misericordia. Más adelante vamos a ver que Él va a decir, yo muestro misericordia a quien yo muestro misericordia, y no le vamos a ver qué tiene, vamos a ver qué dice eso. ¿Okay? Entonces, Pablo rechaza de lleno la noción de que Dios pudiera ser injusto. Y luego noten lo que dice en el versículo 15, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. ¿Alguien tiene problemas con eso? Él es Dios. Y Él puede decir, ¿saben qué? Calvary Chapel San Diego en español, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera y no voy a tener misericordia de quien no quiera tenerla. Wow. A ver, piensen en eso un poquito. A ver, el miedo de mucha gente es, ¿irá a tener misericordia conmigo? ¿Qué tal si yo soy uno de esos sobre los que no quiere mostrar misericordia? Pregunta, ¿cómo podemos saber si somos o no somos? Yendo a Él, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón por esos pecados. Y créanme, que cuando lo hacemos de todo corazón, reconociendo nuestra pecaminosidad y reconociendo su santidad, nos levantamos sintiéndonos perdonados. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se convirtieron? ¿Se acuerdan cuando finalmente respondieron al llamado y cayeron de rodillas y lloraron y reconfesaron su pecado? ¿Se acuerdan cómo se levantaron? Se levantaron como el cojo que estaba en la puerta, la hermosa, ¿verdad? Saltando y brincando y alabando a Dios. ¿Por qué fue? Porque recibieron su misericordia. Pero para poder saber si son los que son elegidos, por así decirlo, para recibir la misericordia, ¿qué tiene que hacer primero el individuo? Ir a Él. Ir a Él, reconocer su pecado, pedir perdón por ese pecado. Y si lo hace como debe ser, ese individuo, esa persona, se va a levantar sintiendo que ha estado en la presencia de Dios y sabiendo que ha recibido la misericordia de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado de ello? Una vida cambiada, una vida transformada, un corazón que responde a la voluntad de Dios y que está más que dispuesto a hacer su voluntad, aunque a veces no lo entienda. Entonces, de nuevo, esto de que dice, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera, ¿sí? Nos dice que Dios es soberano en su disposición en su dispensación de misericordia. La misericordia, mis hermanos, no puede ser ganada. No puede ser ganada. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la misericordia de Dios. Para ganarnos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios solo puede ser recibida con fe y gratitud. Vamos a Él, confesamos nuestros pecados, no nos fulminó ahí cuando estamos arrodillados pidiendo perdón. Para nosotros entonces quiere decir que nos perdonó, nos levantamos y vivimos una vida de fe y gratitud. Porque si creemos que Dios es misericordioso, solo tenemos que invocar su nombre y por fe creemos que recibimos esa misericordia. Todos los que estamos aquí, bueno, hoy voy a decir todos y espero que así sea. Todos los que estamos aquí porque sabemos que hemos recibido la misericordia de Dios. Y algunos están aquí porque Dios les quiere ofrecer su misericordia hoy. Y ustedes van a tener que decidir si quieren acercarse a Dios como Él dice que se deben acercar y recibir esa misericordia o no recibirla. Pero si deciden que no la van a recibir, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es culpa de Dios? ¿Es injusto Dios porque no les impuso esa misericordia? ¿O estás en su justicia, está diciendo, ok, si eso es lo que quieres, entonces no tienes por qué aceptarla? Y ahí está la tensión.
Ahí está la atención y presten atención en esto porque esto es lo que nos va a regir en el resto del estudio. Si el hombre pudiera trabajar para merecer esa gracia, entonces no sería gracia. Si hay alguna obra que pudiéramos hacer para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la misericordia de Dios, entonces no sería gracia. Miren ahí en sus Biblias, den unas cuantas páginas hacia la izquierda y noten en Romanos capítulo 4, los versículos 4 y 5. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. ¿Cuántos de aquí reciben su cheque cada vez que les pagan y lo ven como un regalo que se les está dando? Y le dicen al patrón, ay, gracias patroncito por mi cheque. No lo merecía, pero gracias. Ninguno. ¿Por qué? Porque se les debe. Porque trabajaron muy duro para poder merecer ese cheque, ¿no es cierto? Entonces, si podemos nosotros de alguna manera ganarnos la gracia y la misericordia de Dios por algo que hacemos, entonces no es gracia, se nos debe. Y mis hermanos, Dios no le debe nada al ser humano. Dios no le debe absolutamente nada al ser humano. El simple hecho de que podamos ser salvos por su gracia nos debe de abrir los ojos a la triste realidad de que todos somos pecadores, de que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero que en Jesucristo podemos volver a recibir esa gloria por medio de la fe. Aquí en donde Pablo escribe acerca de lo que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Pablo está citando lo que pasó entre Dios y Moisés en el tabernáculo cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios. Ahora, el contexto de lo que pasó en el tabernáculo cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios nos deja saber de lo que está hablando Pablo cuando está citando a Dios mismo diciendo yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y del que no tenga misericordia no voy a tener misericordia. Busquen en sus Biblias, no lo van a poner en la pantalla porque es bastante lo que vamos a leer, pero busquen en sus Biblias en el libro de Éxodo, al principio de su Biblia, en el capítulo 33. Y si están haciendo scroll, pues más rápido todavía, ¿verdad? Éxodo capítulo 33, los versículos 12 al 19. Vamos a leer esos versículos para poder agarrar el contexto de lo que pasó cuando Dios dijo esas palabras. Éxodo 33, comenzando con el versículo 12, dice, Moisés le dijo entonces al Señor, mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso, insistes, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Entonces noten, Moisés le está diciendo al Señor, Señor, tú me dijiste que me llevara a este pueblo, pero no me has dicho quién va a ir conmigo. Aparte, me has dicho que me conoces y que me he ganado tu favor, pero no me has dado ninguna prueba de ello. Versículo 13, ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Versículo 14, y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Que eso fue lo que hizo el Señor al elegir al pueblo de Israel. Lo apartó de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Versículo 17. El Señor le dijo a Moisés, tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido. Que le va a decir, le va a mostrar con claridad de que él va a ir con él. Versículo 18, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le dice al Señor, para poder saber, como que lo está poniendo a prueba, para poder saber que vas a ir conmigo, necesito ver tu gloria. Quiero ver tu gloria.
Versículo 19. Y el Señor le respondió: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor. Noten, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. ¿Por qué le dijo eso el Señor a Moisés? ¿Por qué le dijo eso el Señor a Moisés? ¿En qué cabe ahí lo que el Señor le está diciendo a Moisés con lo que Moisés pidió? Señor, muéstrame tu gloria. Ok, te voy a mostrar mi gloria porque yo soy misericordioso con quien yo quiero ser misericordioso y soy clemente con quien quiero ser clemente. El hecho de que Dios cumpliera parcialmente, porque va a ser parcialmente lo que Moisés le estaba pidiendo, fue una muestra de la misericordia que Dios decidió mostrarle. ¿Por qué? No hay quien mire a Dios y viva. Denle un café a la salida, ok, no le cobren. Exactamente, esa es la razón, ¿sí? Porque el Señor, al mostrarle a Moisés su gloria, tendría que haberlo ¿qué? Matado. Pero el Señor le dijo: ok, te voy a dejar ver, pero en parte. Noten el versículo 20 de Éxodo 33. Ahora, el versículo 20 de Éxodo 33. El Señor le dijo también: mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió: mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate ahí, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré por mi mano mientras paso. Después de eso apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Entonces cuando el Señor le está diciendo a Moisés: yo voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia, le está diciendo: Moisés, ¿me estás pidiendo algo? Que es en serio, ¿cómo te atreves a pedirme algo así? Estás tocacangas, Moisés. Estás medio atarantado, porque no hay nadie que me pueda ver y poder vivir después de ello. Pero yo decido a quién le voy a mostrar misericordia, y te voy a mostrar misericordia así. Mis hermanos, a veces Dios nos muestra misericordia dándonos lo que le pedimos a pesar de no merecerlo. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando recibimos algo que le estamos pidiendo a Dios que no lo merecemos, nos lo da porque es misericordioso con nosotros, no porque lo merezcamos, porque está mostrando su misericordia para con nosotros. A veces pensamos, cuando Dios contesta nuestras oraciones y nos da lo que pedimos, pensamos: yo creo que Dios y yo estamos, ¿verdad? Dios y yo estamos en la misma página, ¿sí? Y pensamos que es porque nosotros nos estamos portando bien, que Dios nos da lo que le pedimos. Pregunta así nada más: ¿alguna vez han recibido una oración contestada aun cuando su vida no era todo lo que debería de ser? ¿Saben por qué es? Por la misericordia de Dios. Por tu misericordia no somos destruidos, ¿no es cierto? Por su misericordia. Entonces, a veces Dios nos muestra misericordia dándonos lo que le pedimos a pesar de no merecerlo. Y a veces nos muestra su misericordia no dándonos lo que le pedimos sin importar cuánto lo deseamos. ¿Nunca han estado orando por algo? Dios nunca se los da, ¿sí? Al menos no se los ha dado todavía, o no se los va a dar de este lado de la tumba, que no importa cuándo nos lo dé, siempre y cuando lo recibamos, ¿verdad? Pero no se lo ha dado por alguna razón, y luego después se dan cuenta de que si lo hubieran recibido, algo malo hubiera pasado. Entonces Dios muestra su misericordia al darnos lo que le pedimos sin merecerlo, pero también muestra su misericordia al no darnos lo que pedimos, ¿sí? por más que lo deseemos. Y ahí es donde entra su soberanía. ¿Estamos en paz con su soberanía? ¿Estamos en paz con su decisión o no estamos en paz?
Porque si tenemos la verdadera fe, esa fe que salva, vamos a estar en paz con su decisión. No vamos a entenderlo completamente quizás, vamos a luchar con Él, vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir insistiendo, pero dentro de toda insistencia y dentro de esa lucha va a haber paz, porque estamos esperando que Él sea el que decida. ¿Qué sería de nuestra vida si todas nuestras decisiones fueran tomadas en realidad basadas en lo que la voluntad de Dios es y basado en la voluntad revelada de Dios a través de su palabra? Entonces es Dios quien decide los términos bajo los cuales Él nos recibirá y nos mostrará su misericordia. ¿No es cierto? Y si queremos recibir la misericordia de Dios, y yo creo que todos los que estamos aquí queremos recibir la misericordia de Dios, debemos acercarnos a Él como Él manda que nos acerquemos. ¿Sí? El profeta Isaías, y lo vamos a ver más a fondo cuando lleguemos aquí a nuestro estudio de Isaías, pero el profeta Isaías, en Isaías 55, los versículos 6 y 7, dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentra cerca. Noten el versículo 7. Que dejen los impíos sus caminos y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios. ¿Y qué sucederá? Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Entonces, ¿quieren saber si Dios va a tener misericordia de ustedes? ¿Qué tienen que hacer? Acercarse a Él. Él está cerca ahorita. Él está llamando ahorita. Dejen los impíos su malo camino. Dejen los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y de Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. ¿Saben qué pasaje sigue después de este pasaje? Mis pensamientos no son como sus pensamientos. Así como mis pensamientos son más altos que los cielos. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros pensemos acerca de la misericordia de Dios y de sobre quién va a ser misericordioso y sobre quién no, ¿saben que nosotros no podemos entenderlo? Porque Él toma esa decisión. Pero sí podemos saber si nosotros hemos recibido su misericordia acercándonos a Él. Entonces lo que me asombra a mí aquí es que a pesar del lenguaje de Romanos 9, quiere decir que delante de Dios nadie queda excluido. El que dice no, ¿para qué voy? A lo mejor ni soy sobre los que va a tener misericordia. ¿Por qué no va a recibir misericordia? ¿Porque Dios no se la quiso dar o porque no fue a buscarla? Les exhorto entonces a todos que si quieren saber si son de aquellos sobre los que Dios ha decidido tener misericordia, lo busquen, se acerquen y pidan perdón. Y según la promesa de la palabra de Dios, Él perdona ¿con qué? Generosidad. Es generoso con su perdón. No es pichicato. ¿Saben lo que quiere decir pichicato? No es pichicato con su perdón, es generoso, perdona abundantemente. Sí, perdona abundantemente. Versículo 16 sigue diciendo: así pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga misericordia. Entonces no va a depender de lo que el hombre quiera, sino de lo que Dios ha decidido que va a hacer. La forma en la que podemos lograr recibir la misericordia de Dios es, como ya dijimos, acercándonos a Él, buscando su misericordia, pero también es viniendo a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? En el Salmo 130, los versículos 1 al 4, el salmista escribe: a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Sí. Por eso vino Jesucristo, para que podamos acercarnos a Dios en Él, por Él, y en Él recibir el perdón que necesitamos. Porque como dice el salmista, si te fijaras en nuestros pecados, oh my word, ¿verdad? ¿Se imaginan si Dios estuviera constantemente señalando nuestros pecados
de palabra, nuestros pecados de pensamiento, nuestros pecados en práctica. ¿Se imaginan? Yo no sé ustedes, pero yo creo, no lo soportaría. Tendría que caer de rodillas, tendría que caer de cara al suelo y decir, Señor, ten misericordia de mí. Y por eso es que la palabra de Dios no deja fuera el pecado y las consecuencias del pecado, para que nos demos cuenta de la situación tan precaria en la que nos encontramos sin Cristo y nos volvamos a Él pidiendo perdón y ser aceptados por Dios en Él. Ahora, otra forma en la que va a explicar este concepto Pablo aquí en Romanos es usando el ejemplo del faraón. ¿Se acuerdan del faraón? Y no es mucho lo que dice del faraón, pero hay tantas cosas implícitas en donde habla del faraón. Versículo 17, porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, cuando pensamos en el faraón y leemos esto y pensamos en el faraón a la luz de lo que vemos aquí, inmediatamente tenemos la tendencia a llegar a la conclusión de que no, pues Dios creó al faraón solamente para darle cuello en cuanto tuviera oportunidad, ¿verdad? Pero mis hermanos, eso no fue así en realidad. Eso no fue así. Nos lo han enseñado de esa manera y nos lo han dicho de esa manera. Faraón, Dios le endureció el corazón y Dios le dio en la torre pero él fue el que le endureció el corazón. Ok, vamos a ver de qué se trata esto. Sí, la escritura, de nuevo el versículo 17, porque la escritura dice al faraón, te he levantado, énfasis en la palabra levantado, precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De nuevo, Pablo está citando aquí el Antiguo Testamento y está citando Éxodo capítulo 9 y el versículo 16. Y está tratando de hacer dos puntos, está tratando de comprobar dos puntos importantes aquí. Uno, que Faraón había sido levantado, no creado. Dos cosas diferentes. Fue levantado, no creado, para que en él, en Faraón, Dios mostrara su poder. Y dos, para que el nombre de Dios fuera anunciado por las obras de Faraón a toda la tierra. Si este Faraón no hubiera oprimido a los hijos de Israel en Egipto, no habría habido un éxodo, ni habría habido la manifestación del poder imponente de Dios, el poder omnipotente de Dios. Todo el mundo de aquella época supo lo que Dios había hecho con los egipcios para liberar a su pueblo. ¿Sabían ustedes? No tenían televisión, no tenían radio, no tenían internet, no había redes sociales y todo el mundo supo lo que había hecho Dios en Egipto para liberar a su pueblo y lo que había hecho con Faraón. Cuando Josué y los israelitas después de 40 años finalmente entraron a la tierra prometida, ¿se acuerdan lo que pasó cuando aquella mujer se llamaba Rahab fue a hablar con ellos para decirles, por favor no le vayan a hacer daño a mi familia? ¿Se acuerdan? En Josué capítulo 2, los versículos 9 al 11, Rahab hablando aquí dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Se fijan, ellos acababan de llegar, iban apenas a cruzar y Rahab está diciendo, yo sé que el Señor, ¿cómo sabía Rahab que el Señor les había dado esa tierra? Sí, noten lo que sigue diciendo, todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está estaban bien depres. Ahí vienen los israelitas, agárrense porque ya saben lo que hicieron, ya saben lo que han estado haciendo. Versículo 10, noten, sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron con Sihón y Og, los dos reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Versículo 11, cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó por culpa de ustedes. Ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra.
Se fijan, por lo que Dios hizo con Faraón. Dios levantó a Faraón, no lo creó para ello, pero lo levantó a Faraón porque Dios sabía lo que Faraón iba a hacer, y basado en lo que Faraón iba a hacer, él iba a cumplir su voluntad en Israel, y no solamente iba a cumplir su voluntad en Israel, sino que iba a mostrar su poder y su gran nombre, no solamente delante de Faraón, sino delante de todo el mundo. Mis hermanos, el Señor, por lo que Él ha hecho en nosotros, también está mostrando su poder y está mostrando su gran nombre. Si nosotros vivimos de la misma manera y luchamos de la misma manera en la que Israel luchó y vivió, aun cuando tuvo altas y bajas, malos días y buenos días, aun cuando hubo tiempos de obediencia y tiempos de desobediencia, si nos apegamos a lo que la voluntad de Dios es, también nosotros vamos a ser testimonio del amor, la gracia, el poder y la magnificencia del nombre de nuestro Dios. Ahí podemos ver el propósito por el cual Dios levantó a Faraón. Él sabía y por eso lo levantó. Ahora, al seguir hablando de Faraón, tenemos que mencionar que él tuvo oportunidad de obedecer a Dios, pero decidió desobedecerlo. Dios le dio la oportunidad de obedecerlo. ¿Merecía Faraón la oportunidad que Dios le dio de obedecerlo? No. Era un opresor, era un asesino. Pero les digo, ¿quién también era un asesino? Moisés. Y Dios decidió usar a los dos de diferente manera, pero eligió a Moisés, ¿sí?, para ser el libertador, y desechó a Faraón, por así decirlo, porque sabía lo que él iba a hacer. Ahora, al seguir hablando de Faraón, tenemos que mencionar de nuevo que él tuvo la oportunidad de obedecer a Dios, pero decidió desobedecerlo. En Éxodo capítulo 5, los versículos 1 y 2 dice: después Moisés y Aarón se presentaron ante el Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Pero Faraón respondió: ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿No hubiera podido el Señor simplemente acabar con Faraón y decir: pueblo mío, vénganse para acá porque yo sé que este camarada no los va a dejar ir? ¿No pudo haber hecho eso? ¿Qué mostró Dios al darle la oportunidad de obedecer? Misericordia. Cada vez, mis hermanos, que Dios nos da la oportunidad de obedecer su palabra y de obedecer sus mandamientos, de obedecer lo que Él nos enseña a través de las Escrituras, por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿sabe qué está mostrando con nosotros? Misericordia. Porque si no fuera misericordia, ya ninguno de nosotros estuviéramos aquí, ¿sí? Entonces, Faraón tuvo la oportunidad de obedecer a Dios, lo que muestra la misericordia de Dios hacia él. Si no hubiera querido tener misericordia de él, hubiera simplemente acabado con él y ahí se acabó el problema, ¿no es cierto? Ahora, en esta sección también necesitamos hablar del endurecimiento de Faraón, ¿verdad? Porque habla del endurecimiento de Faraón en el Éxodo. Y Pablo de alguna manera lo pasa a Romanos. Entonces tenemos que hablar del endurecimiento de Faraón. Este proceso de endurecimiento se menciona a lo menos 15 veces entre Éxodo 7 y Éxodo 14. Y escuchen esto: algunas veces se nos dice que Faraón endureció su corazón, y otras veces se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Primero nos habla de cómo de cómo Faraón endureció su corazón. ¿Sí? En Éxodo 8:15, 8:19, 8:32, para mencionar algunos. En esos citas se nos dice que Faraón endureció su corazón. Después de que Faraón endureció su corazón, en Éxodo 9:12, 10:1, 10:20 y 10:27 se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón.
¿Qué fue primero? Faraón endureció su corazón. Después, Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, al declarar su palabra y revelar su poder delante de Faraón, Dios dio a Faraón la oportunidad de arrepentirse. Pero en vez de hacerlo, resistió a Dios y endureció su corazón. Eso es lo que pasa, estamos predicando el Evangelio, estamos predicando la forma en la que se puede uno acercar a Dios y recibir su misericordia. Y hay quienes van a decir, necesito esa misericordia. Voy a ir delante de Él ahora mismo y le voy a pedir perdón por mis pecados, porque lo que me acaban de decir es que si voy, Él me va a mostrar misericordia. Pero como Faraón, hay gente que no va a querer hacerlo. ¿Sí? Hay gente que se va a resistir y va a endurecer su corazón. Si hoy el Señor los llama a su presencia y decidieron no ir a buscar su misericordia, y Dios guarde la hora, Dios los tiene que condenar. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios que ofreció su misericordia? ¿O del que endureció su corazón y no quiso ir a buscar la misericordia? Así es. Esa es la verdad de las cosas. No podemos verlo de ninguna otra manera. Dios está ofreciendo su misericordia ahorita. Si alguien no la quiere recibir y Dios lo llama o la llama a su presencia hoy mismo y tiene que ser condenada por Dios porque Dios es justo, la culpa es del que no quiso ir a buscar la misericordia de Dios, no de Dios, porque Él es justo. Entonces Dios no fue injusto en su trato con Faraón porque le dio muchas oportunidades de arrepentirse y creer. Y como no quiso hacerlo, Dios solo confirmó lo que había en el corazón de Faraón. Deja ir a mi pueblo, no lo dejo. Deja ir a mi pueblo, y endurece su corazón, no lo dejo. Deja ir a mi pueblo y endurece su corazón, no lo dejo. ¿No vas a dejar ir a mi pueblo y endurece su corazón? No lo dejo. Ok. Pues ahora me voy a asegurar de que no lo dejes ir, para mostrar mi poder, mi justicia en ti. Horrenda cosa, mis hermanos, es caer en las manos del Dios vivo. Cuando Dios dice, ok, eso es lo que quieres, hasta aquí. Es hasta aquí. Y ya no hay vuelta de hoja. Pero mientras estemos presentes en esta tierra, hay oportunidad de ir y buscar esa misericordia. Así es que todos tenemos esa oportunidad hoy de ir a buscar esa misericordia y saber que sabemos que tenemos el perdón y la misericordia de Dios. Dios da la oportunidad al hombre para que se vuelva a Él, pero si el hombre no quiere, el Señor confirma lo que hay en su corazón y el hombre recibe lo que quiere. Recibe, ¿qué quieres vivir sin Dios? Vas a vivir sin Dios toda la eternidad. ¿No quieres someterte a Dios en la tierra? Te vas a tener que someter a Dios en la vida que viene. ¿No quieres doblar la rodilla y confesar al Señor como tu Salvador? Va a llegar el día en que lo vas a hacer, lo quieras o no. Porque toda lengua se doblará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. O lo hacen hoy aquí, o lo hacen a fuerzas un día delante del Padre cuando ya todo sea en vano, cuando ya no haya oportunidad de recibir el beneficio de ello. Entonces el Señor confirma lo que hay en el corazón del hombre y el hombre termina recibiendo lo que quiere. ¿No se quiere someter a Dios? Está bien, no te sometas. Eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. En Romanos capítulo 1, busquen ahí en sus Biblias, Romanos capítulo 1.
Lo estudiamos ya. Si quieren escuchar ese estudio, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, La Biblia Línea sobre Línea. Ahí tenemos todos nuestros estudios en Romanos, por si algunos se los han perdido. En Romanos 1, 21 al 24 dice: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Noten, su necio corazón. Versículo 22, aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo Dios entonces, siendo que no lo quisieron reconocer? Versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos ¿de quién? De su corazón, y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se fijan? No fue Dios que dijo. Ellos no quisieron reconocerlo como Dios. Ellos no quisieron acercarse a Él y someterse a su soberanía. Así es que Dios dice: ok, eso es lo que quieren, confirmo lo que ustedes quieren. Para que vean que puedo darles lo que quieren, ahí está. Mis hermanos, hay veces que, de nuevo, como les decía anteriormente, Dios no nos da lo que pedimos precisamente por misericordia, no nos lo da. Porque sabe lo que pasaría si nos diera lo que estamos pidiendo. Pero a menudo nos da lo que pedimos sin merecerlo, porque de nuevo, todo es por su misericordia. En Mateo capítulo 23, los versículos 37 al 39, leemos lo que sigue. El Señor Jesucristo aquí lamentándose sobre Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cuáles son las próximas preguntas? Y no quisiste. ¿No podría el Señor haberlos, vénganse para acá, bola de pollos, vénganse? ¿No podría haberlos agarrado a fuerzas y someterlos a que se metieran bajo sus alas? Pero dejó que ellos decidieran. ¿Y qué sucedió después? Versículo 38, miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo quise protegerlos, les di la oportunidad de que fueran protegidos, les di la oportunidad de que no fueran destruidos, pero no quisieron. ¿Se acuerdan de sus padres? Cuando a veces estoy advirtiendo, hazme caso, escúchenme. Y de todas maneras van y hacen lo que les da su regalada gana. Bueno, hacíamos lo que nos da nuestra regalada gana, ¿verdad? Y luego, en una de esas veces que sí pasó lo que nuestros padres nos dijeron, ¿qué nos decían? Les dije, pero eso querías. Pues recibiste lo que querías. Mis hermanos, Dios es paciente, es tan paciente Dios, y gracias a Dios por su paciencia con nosotros. Pero cuando dice hasta aquí, es hasta aquí. Lo hemos estado viendo en Isaías muy seguido, pero en Isaías capítulo 1, los versículos 18 al 20, dice, el Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Si ustedes quieren, Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está dispuesto a salvar, Dios está dispuesto a bendecir, Dios está dispuesto a mostrar misericordia, Dios está dispuesto a mostrar su gracia. Prueba es que todavía no ha acabado con el mundo como un día va a terminar con el mundo. Por eso, hoy es la hora aceptable. Hoy es el día de salvación. No sabemos cuándo vamos a
dar nuestro último suspiro, no sabemos cuándo vamos a cerrar nuestros ojos por última vez. Hoy tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos de recibir su misericordia porque la está ofreciendo generosamente. Entonces Dios solo entregó a Faraón a lo que Faraón ya había decidido hacer. Sin embargo, el hecho es que Dios soberanamente elige tener misericordia de algunos y negársela a otras. ¿Alguien tiene un problema con eso? Menos los que ya la hemos recibido, ¿no es cierto? Pastor, pero yo todavía no la he recibido. Pues ándele. ¿Qué espera? Pero ¿cómo sé que yo soy uno de los que sí le va a mostrar misericordia? Pues acérquese. Venga con fe y pídala. Y la palabra de Dios nos dice que la recibiremos. ¿Lo cree o no lo cree? Y algunos dicen, ok, hoy recibo la misericordia de Dios. Otros dicen, no puedo. Entonces no culpen a Dios. No lo llamen injusto. Reconózcanlo como lo que es. Versículo 18. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. De nuevo, cuando habla de endurecer a quien Él quiere endurecer, no está hablando de que Él endurece, ok, ¿a qué lo voy a endurecer el corazón? ¿A qué lo voy? No, ese se mira, tiene buena cara, tiene cara de santo. No, está hablando que Él decide cuando finalmente va a decir hasta aquí y hasta aquí, pero es con cualquiera, no es con ciertas personas en particular. Entonces Dios tiene misericordia de quien Él quiere, pero también si alguien quiere ser obstinado puede decidir dejarlo en su obstinación. Así es que si usted se va de aquí obstinado en que no necesita la misericordia de Dios, Dios puede decir, ok, no voy a obrar en contra de tu voluntad, no te voy a forzar a recibir mi misericordia. Sigues terco, terca de que no la necesitas, arráncate. Y yo le ruego a Dios que si ese es usted hoy, le dé tiempo para recapacitar y volverse a Dios y pedir misericordia. Y le dejo saber algo, no tiene que ser aquí en la iglesia, no tiene que ser delante de todos, tiene que ir delante de Dios y pedir esa misericordia. En usted siente el Espíritu llamar, responda a ese llamado y el Señor le mostrará su misericordia. Versículo 19, entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Aquí de nuevo Pablo anticipa esta pregunta de parte de alguien que quiere quejarse de que Dios es injusto. Y el que está quejándose dice, si Él decide endurecer el corazón de alguien, aunque esto sea lo que esta persona parece querer, entonces Dios no tiene por qué culpar a la persona. ¿Entendieron eso? No, ¿verdad? Yo tampoco lo entendí cuando lo escribí. Pero presten atención. Versículo 19, entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Esta es la versión Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, ¿ok? Si Él, Dios, decide endurecer el corazón de alguien, aunque esto sea lo que la persona quiera, entonces Dios no tiene por qué culpar a la persona. Porque al hacer esto, la persona no tiene otra opción más que someterse a su voluntad. Sí, pero después de que Dios le dio la oportunidad de someterse a la voluntad de Él. Y cuando Dios dice, de nuevo, no más, no más. Si Dios es el que endurece, ¿cómo se puede decir que esa persona se está resistiendo a Dios? ¿No está el endurecido solo haciendo lo que Dios ha querido que haga? Sí, después de que Dios le ha dado la oportunidad de que responda con fe a la oferta de gracia y misericordia que Dios está presentando. Y luego Pablo responde, versículo 20, pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? No está tan
feo como se oye, ¿qué? Porque en el contexto de lo que estamos hablando, lo podemos entender claramente. De nuevo, porque Dios es omnisciente. Él sabe quiénes van a responder positivamente a su llamado y quiénes no. Y Dios permite que en el mundo haya de las dos clases de personas. El primer grupo para honra y el segundo para deshonra. Pero no por lo que cada uno de estos dos grupos hace, sino porque Dios sabe a qué grupo cada persona pertenece y Él permite que vivamos juntos, creyentes e incrédulos, los que van a recibir, los que no van a recibir. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Ok? Eso es lo que está pasando aquí. Yo voy a dejar crecer el trigo y la cizaña juntos. ¿Y saben qué? Solamente yo sé cuál es trigo y cuál es cizaña. Al final de los tiempos, todo el mundo va a saber. Pero por ahorita no anden señalando, aquel debe ser cizaña, aquella sin duda es cizaña. Mejor pídanle a Dios que cada uno de nosotros seamos trigo, ¿verdad? Y no nos fijemos tanto en los que pensamos que son, porque la cizaña y el trigo no se pueden distinguir. Muy bien. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? O sea, así como levantó a Faraón para mostrar su poder y dar a conocer su nombre, Él permite que haya quienes Él sabe que lo van a rechazar para mostrar su ira, su justicia, dar a conocer su poder, pero también permite a aquellos que sí van a responder positivamente a su llamado para mostrar su gracia y su misericordia. Versículo 23. ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Que esos vasos somos nosotros, los creyentes. Si usted está entre los creyentes, es uno de esos vasos. ¿Cómo sabe? Porque recibió la misericordia de Dios. Versículo 24, esos, Pablo dice aquí, somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. ¿Se fijan? Pablo se está contando a sí mismo. ¿Por qué? ¿Cómo sabe Pablo que recibió la misericordia de Dios? Porque se acercó. Porque cuando fue tumbado, cuando cayó a tierra, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Se sometió a la soberanía de Dios. Entonces ahora Pablo, al haberse sometido, habiendo recibido su misericordia, porque aun cuando fue perseguidor de la iglesia, el Señor lo recogió de todas maneras, sabe que ha recibido su misericordia y sabe que él fue o es uno de esos vasos de honor que el Señor preparó para su gloria. Y esos, de nuevo dice el versículo 24, somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos, o sea, los gentiles. Como también se dice en Oseas, y lo pueden buscar en Oseas después y leerlo, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, o sea, los gentiles, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, así serán llamados hijos del Dios viviente. Quizás no somos judíos, al menos que haya un judío por aquí entre nosotros. ¿No? ¿Nadie? Ok, si lo es, bienvenido, nos da mucho gusto tenerlo entre nosotros. Esperamos que crean en su corazón que Jesús es el Mesías que Dios les prometió. ¿Sí? Pero nosotros todos somos gentiles. Sí, pero de nuevo por la fe, Dios nos ha llamado y nos ha hecho los hijos del Dios viviente. Sí, en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 9 y 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten el versículo 10, antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos.
Antes no habían recibido la misericordia de Dios porque Dios no había enviado al Mesías y ustedes no podían creer en Él, pero ahora Dios envió al Mesías, ustedes han creído en Él y ahora en Él han recibido la misericordia de Dios. ¿Sí? Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 2, versículos 11 al 16, por lo tanto ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. Versículo 12, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Qué bárbaro, ¿se dan cuenta de eso? Sin Cristo vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos y no judíos, una nueva humanidad haciendo la paz. Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos, judíos y no judíos, en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Hemos recibido la adopción de hijos con todos los privilegios de los hijos que salieron de Israel y hemos sido bendecidos mucho más todavía, porque aunque ellos recibieron la ley, los profetas, etcétera, etcétera, nosotros recibimos a Cristo Jesús, el Mesías prometido. Versículo 27 ya vamos a terminar, versículo 27 de Romanos 9, también Isaías clama en referencia a Israel, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aquí viene también algo que abre nuestra visión, porque llega el momento en el que Pablo dice, y todo Israel será salvo. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a dejarlo hasta que lleguemos ahí, los voy a dejar así como que, ¡ah! Pero aquí nos habla de que solamente el remanente será salvo. Un remanente es un retazo, es una pequeña cantidad, no van a ser todos, no va a ser todo el mundo, va a ser una pequeña cantidad. Versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. O sea que va a ser justo y va a ser rápido. ¿Sí? No va a tardarse, no, Él va a aplicar su justicia y la va a aplicar rápido. ¿Sí? Versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, no nos hubiera dejado descendencia, en Isaías 1:9, que es lo que está citando Pablo aquí, dicen un remanente, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué quiere decir con eso? Seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Ya no existiéramos. Ya no existiéramos. ¿Sí? Existimos porque hay un remanente dentro del pueblo de Dios, tanto de los descendientes de Israel como los no judíos que somos nosotros, un remanente de personas que hemos sido salvas por fe en la gracia y misericordia de Dios, que Dios está guardando y que Dios va a guardar hasta el final de los tiempos y que un día va a arrebatar de este mundo y se va a llevar al cielo para celebrar la cena de las bodas del Cordero y luego vamos a regresar con Él. Y vamos a reinar sobre la tierra por 1000 años. Y nos gozamos en ello porque le creemos al Señor. Ahora, ¿por qué el Señor está dejando esa descendencia? ¿Por qué el Señor está dejando ese remanente? ¿Por qué el Señor está cuidando de ese grupo de personas a los que está cuidando? ¿Por qué? Por misericordia. Porque Dios es misericordioso. En el Salmo 103, los versículos 17 y 19, pero el Señor es que eternamente misericordioso
Él les hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes. Versículo 18, a quienes cumplen con su pacto y no se olvidan de sus mandamientos, sino que los ponen en práctica. El Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Ah, Dios. Dios. Y por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, leemos en Lamentaciones capítulo 3, los versículos 22 al 24. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Sí, el Señor es mi herencia y en Él confío. Mis hermanos, tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios lleno de gracia, pero es un Dios justo también. Y ahorita la justicia de Dios está dando paso a la gracia y la misericordia de Dios. Así es que lejos de enojarnos con Dios porque es justo, adoremos a Dios porque es misericordioso. Acerquémonos a Él ahorita que está cerca. Busquémoslo ahorita que se puede encontrar. Y roguemos por su misericordia para que podamos ser contados entre su pueblo, judío y no judío. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido por cada persona que está aquí con nosotros en esta mañana y que nos pudiera estar viendo por Facebook Live, que nos va a ver por YouTube mañana. Pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de nosotros y que podamos, Señor, los que hemos sido perdonados y sabemos que hemos recibido tu misericordia, que nos ayudes a gozarnos, a darte gracias, a comprometernos a vivir por ti, para ti y en ti, Señor, por lo que tú ya has hecho en nosotros, sabiendo que tú nos escogiste para mostrarnos tu misericordia, porque nos acercamos a ti cuando tú nos llamaste. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado esa oportunidad. Y ahora te pedimos por aquellos, Señor, que quizás no han hecho eso, que todavía no han reconocido su necesidad de recibir tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les esté hablando ahorita aquí en este lugar, en Facebook Live y en YouTube. Y, Señor, que cada uno de ellos tome la decisión que va a tomar de acercarse a ti y clamar por tu misericordia, Señor. Hoy es el día de salvación, ahora es la hora aceptable, Señor. Padre Santo, que no endurezcan su corazón, que no se sigan arriesgando a que un día tú digas, ok, eso es lo que quieres, eso es lo que te doy. Señor, gracias porque todavía nos das tiempo. Gracias porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y alcancen salvación. Así es que ponemos a estas personas en tus manos, Señor. Y te pedimos que pronto podamos tener testimonios de vidas cambiadas, corazones transformados, mentes limpiadas, Señor, por el poder de tu palabra, por el agua de tu palabra y el poder de tu Espíritu. Y que podamos todos regocijarnos, Señor, al saber que hay más nombres que se están adhiriendo diariamente al libro de la vida en el cielo. Nos encomendamos a ti, oh Dios. Y te damos gracias más. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén.